Bienvenidos a esto que es Generación Política, un programa netamente militante y peronista que se graba acá en Librería El Griego. Pero, saluda conmigo. O sea, no hagas dedo en veno. No. Vamos. ¿Cómo dedo en veno? Ahí ¿Así? No. ¿Cómo estás, Álvaro? 10 puntos estoy, Muy Juan. bien. 10 puntos. Muy bien. 10 puntos. Sos una masita. Ah, también usted. Digo, estoy a 10 puntos de poder visualizar la Argentina que uno cree que puede llegar a ser mejor para todos los argentinos. Y cuando me refiero a estos 10 puntitos, me refiero al discurso que dio el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, en el cual desplayó su gran propuesta hacia una Argentina moderna, una Argentina diferente, a una Argentina inclusiva, en 10 puntos fundamentales. Creo que es la primera vez que vemos un candidato en este proceso electoral que se para un poquito por arriba de la media y se planta como un estadista. Porque es la primera vez en medio de esta campaña electoral, pasemos desde la campaña PASO, las generales y el balotaje, que un candidato propone a todo el arco político, a toda la clase política e interpela a esa clase política, sentar las bases de 10 puntos programáticos para la sociedad democrática que queremos construir. No importa si Sergio Massa es efectivamente o no electo presidente. No importa siquiera qué va a suceder en los próximos 4 años. Volvió a instalar el punto límite de la democracia argentina. Y eso es lo que vamos a celebrar de Generación Política. Es cierto. Cristina Fernández de Kirchner lo venía advirtiendo años A. Venía diciendo, hay que poner un programa como candidato. El candidato es el proyecto, el candidato es el programa, hay que sentar las bases. Hay que tener 10 puntos clave. Bueno, Sergio Massa pudo sintetizarlo en el Gran Rex. Seguramente mañana en el debate lo va a repetir. Es cierto, nosotros no te vamos a contar punto por punto, pero sí aquellos que nosotros creemos que van a tener mucho que ver a la hora de que vos llegás a decidir. Uno de los puntos que a mí me llamó mucho la atención, Juan Manuel Frangogli, y que cada punto se va desglosando la misma filosofía, es decir, cuando alguien te dice, vos sos pobre porque querés, y no tenés tu propia vivienda o tu propio terreno porque no hiciste el suficiente mérito para conseguirlo, existe otro candidato que te está diciendo, voy a garantizar más de 2 millones de terrenos donde vos podés poner tu casita con todos los servicios que una familia se merece, es decir, la cloaca, la electricidad, el agua. Empezamos a ver que hay puntos que tienen que ver mucho más con el desarrollo humano, como es en este caso. Otro punto en el que aquel que habla que si vos tenés problemas con las adicciones, tenés algún tipo de discapacidad, lo siento, es tu problema, tendrás que costearte, no sé de qué manera, la resolución de esos conflictos. Mediante que hay una propuesta que viene de un candidato que nos está diciendo que la inclusión es todo, desde la discapacidad hasta aquellas personas que tienen problemas con la insulina, que tienen problemas de todo índole de salud, en el cual no se va a dejar a nadie afuera. Es muy fácil empezar a leer que cada punto que Sergio Massa desarrolló es en contraposición de lo que piensa Javier Milei y a favor de toda la República Argentina. De alguna manera lo que viene a decir Sergio Massa es, podemos pensar distintos todos nosotros en el marco de un gran acuerdo nacional democrático que es lo que viene proponiendo También Unión por la Patria. Pero tenemos que estar de acuerdo en algo. Nuestras banderas inclaudicables en este proceso democrático abierto hace 40 años tienen que ser, tiene que haber salud para todos y todas, tiene que haber una educación de inclusión y de calidad garantizada por el Estado. Claro. Tenemos que tener un programa desarrollista para los y las trabajadoras, con acceso además a esto que decía recién Álvaro, a la garantía del piso mínimo sobre el cual la dignidad tiene que forjarse y asentarse. Tenemos que pensar en una Argentina soberana, en un mundo multipolar donde no nos atamos ni a un organismo multilateral de crédito, ni a una nación ajena ni foránea, sino que entramos al concierto de naciones como una nación más. Un país que
va a plantear los superávit gemelos y que no va a desconocer en ese desarrollo y en la consecución de los superávit gemelos el momento de la humanidad y se va a comprometer con un ambiente sano para las generaciones futuras. También. O sea, vamos a discutir cómo lo hacemos. Claro, pero discutiendo a sabiendas. Usted, que está escuchando Generación Política, a sabiendas de qué es lo que va a elegir para sus hijos. Si a un candidato le dice que la industria, que la empresa puede contaminar los ríos, talar los bosques y que eso no es ningún problema porque los ríos no son de nadie, hay otro candidato que está diciendo nos vamos a involucrar con el cambio climático, nos vamos a involucrar con todas las políticas públicas que tengan que ver con la ecosalud de una sociedad. No podemos nosotros hacer la vista gorda y decir no, me da cualquiera. No. El debate que va a ser mañana va a marcar las claras la propuesta de uno y otro candidato. Otra cosa más que me llamó la atención, Juan, de estos 10 puntos que vienen a dar cuenta de la Argentina que queremos, es cuando habla de la economía. No habla de esa economía destructiva, avasalladora, que te come, que te destruye si vos te descuidás y que quedás fuera del sistema unos milímetros, pasás al olvido y seguramente tu familia va a pasar horrible. Sino que viene a dar cuenta de una economía en que nos integra a todos, desde el vendedor ambulante, de la economía popular, de los grandes empresarios, hasta aquellas personas que, un ejemplo fue que el ministro de Economía pidió al gobierno nacional que se le dé un seguro gratuito de vida y de riesgo a todas aquellas personas que hacen delivery, es pensar la economía la hacemos todos en conjunto. Porque ese delivery también lleva plata a su casa y vos le pones plata a él y él compra productos y donde él trabaja. La economía la hacemos todos, no es sálvese quien pueda. Es empezar a pensar que el dinero circula en... No sé a quién votaste en las PASO, cuál era tu preferencia, quiénes creías que tenían que ser los candidatos. Tampoco en Generación Política podemos saber cuál fue tu preferencia en las elecciones generales. Ni siquiera nos atrevemos a adivinar a quién vas a votar en este balotaje, en donde es o una u otra. Quizás es la resolución menos democrática de todas. Pero sí creemos que es una pieza que vale la pena escuchar. Sergio Massa propuso para la Argentina 10 puntos sobre los cuales se tiene que discutir la argentinidad, qué es lo que se quiere para el futuro. Podremos discutir cómo lo queremos, pero educación, salud, un ambiente limpio, una Argentina soberana, son banderas que ya no vamos a discutir. Vamos a empezar a hablar cómo lo hacemos. ¡Qué programa sesudo que hizo hoy! No, sea atrevido. ¿Cómo le va, Juan Manuel Frangoli? Un placer haberme invitado a este programa, espectacular. Yo la verdad que me voy de este programa 10 puntos. 10 puntos, yo también me voy 10 puntos, contento, expectante, a sabiendas de que el que está viéndonos va a tomar realmente dimensión de lo que es votar por el país. Interesante pensar a partir de este programa y es un poco el invite que queremos hacer. Seguramente las elecciones la gana Sergio Massa, está casi preanunciado. Claro, ¿no? Más sobre lo que dijo Patricio Adorno, pero olvídate. Pero sí es importante pensar en esto, ¿no? Que decíamos en el editorial, cómo se va a reestructurar la oposición, cómo van a ser las correlaciones de fuerzas. Es cierto. ¿Qué significa este nuevo pacto de Unión Nacional Democrática que ha propuesto Sergio Massa? Bueno, un poco lo que hemos dicho en el editorial con Álvaro Adrián. En un momento donde además nos preocupa que a 40 años de democracia haya habido un sector de la política que haya puesto en duda y en jaque mucho de lo que supimos construir. Es cierto. Lamentablemente nos empezaron a hacer hablar y a discutir de cosas que ya pensábamos que no íbamos a hablar, sí. Que no íbamos a hablar más, que nunca más íbamos a ocupar del tema, pero bueno, lamentablemente la democracia nos pone otro reto y es defenderla en las urnas. Así que de Generación Política nosotros los invitamos a la mayor fiesta que puede tener nuestro país, que son las elecciones.